Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues seguimos en nuestro curso de Bereshit. Estamos en nuestra clase número 2 de este curso de Bereshit. Y el día de hoy vamos a comenzar leyendo nuestro libro de Humash. Y vamos a comenzar en Bereshit capítulo 1 versículo 6 donde dice Vayomer Elohim Yehi Rakia Beto Hamaim Vihim Abdil Ben Hamaim Lamaim Vayas Elohim Et Arakia Vaibabdel Ben Hamaim Asher mitachat larakia uben Hamaim Asher meal larakia Vaihen Vaikra Elohim larakia shamaim vaihi erev vaihi boker yom sheni. Vayomer Elohim ikabhu hamaim itakta hashamaim. El makom echad betare haibasha vaihi hen. Vaikra Elohim lavaksha eretz umilkve hamaim. Kara yamin vayar Elohim kitov. Vayomer Elohim tashe aret de she seb mazria será et peri ose peri lemino asher. Saro boa laretz vaihigen. Batotse aret de she seb mazria será lemenehu. Beetz ose peri asher saru bo leminehu vayar Elohim kitov. Vaihi erev vaihi boker yom shelishi. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces con Bereshit capítulo 1 versículo 6 donde dice Vayomer Elohim Yehi Rakia Betoch Hamaim Vihim Abdim Ben Hamaim Lamaim, donde dice y dijo Dios haya un espacio entre las aguas y que separe entre ambas aguas. Vayas Elohim et Harakia Vaidabdel Ben Hamaim, e hizo Dios el firmamento y separó entre las aguas que quedaron. Asher mitachat larakia uben hamaim asher meal larakia vaihen, debajo del firmamento, y las que quedaron encima del firmamento, y así fue. Y dice, nota, estamos en los comentarios. En el segundo día no figura en el texto la frase y vio Dios que era bueno, como ocurre en los demás días, porque se produjo en este día la separación de las aguas para la formación del cielo, y esto no puede ser catalogado como bueno por Dios aun cuando esta separación sea fortuita y circunstancial, porque desunir y separar no es bueno. Entonces, fíjense, desunir y separar no es bueno. Y a veces hay algunas enseñanzas incluso, ¿no? Hay algunas corrientes que te impulsan a veces a la separación, a establecer un límite, o la diferencia entre separar y poner límites es que cuando nosotros ponemos un límite, pues nosotros estamos estableciendo un espacio, me estoy dando un espacio para poder compartir de una manera más profunda con la otra persona. Cuando hay una separación como tal, no hay un deseo de compartir en la conciencia de la persona que está generando la ruptura. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, dice, bueno, me estoy dando mi espacio para poder compartir con la otra persona, para entender cómo puedo poder compartir, ahí es cuando surge el concepto de poner límites. Establecer un límite tiene que ver con darme cuenta que estoy en este momento abrumado o estoy ofuscado o mi mente no está con la claridad necesaria para que yo sepa exactamente a partir de qué punto puedo compartir con la otra persona, a partir de qué punto puedo conectar con el alma de la otra persona. No estoy seguro de cómo realmente conectar con el alma de esa persona, y es que la otra persona está tal vez invadiendo mi espacio, o la otra persona está tal vez afectando mi conciencia porque no me estoy dando ese tiempo, ese espacio para que yo pueda
entender cómo fluir y cómo compartir en esta situación. Entendemos a veces que poner un límite es romper una relación o decirle a todos no quiero estar con nadie, no quiero relacionarme con alguna persona. Pero en realidad, cabalísticamente, realmente poner un límite es el que yo pueda establecer cierto espacio aparente, porque sabemos que el tiempo, espacio y movimiento no existen según la sabiduría de la Kabbalah, pero el que yo pueda tener cierto espacio aparente para que pueda compartir posteriormente con la otra persona. Eso es un límite que no rompe la unidad, que no rompe el estado de unidad. Inclusive a pesar de que en mi vida hubiera personas que de alguna manera me estuvieran haciendo cosas negativas, no significa que yo tenga que permitir que esas cosas negativas me sucedan. No significa que deba de permitir que las situaciones negativas estén manifiestas en mi vida constantemente, sino a lo que se refiere el tema de establecer límites es, ya vi que esta persona está haciéndome algo negativo, vi que lo que está haciendo me está afectando, me está lastimando, me está hiriendo, soy una persona que está recibiendo, no sé, tal vez ataques o estoy recibiendo injurias, chismes, mentiras, etcétera. Todas esas cosas que de alguna manera estoy recibiendo, las recibo, me permito poner un límite con esta persona. Obviamente estudiar Kabbalah no significa quédate ahí para que sigas recibiendo toda esa información o toda esa negatividad, sino voy a ponerle un límite a esa persona, voy a establecer cierto límite con esa persona y me voy a dar el espacio para poder entender realmente cuál es la razón por la cual el Creador puso a esa persona en mi vida. Sabemos que hay un trabajo de conciencia dentro de las situaciones que pasan en la vida de la gente, ¿no? Ese trabajo de conciencia me lo va a dar este espacio que yo me dé me va a permitir tener un trabajo de conciencia, de introspección, de saber exactamente cuál es el propósito de esta situación. A lo mejor el Creador me quiere empujar a que comparta de una manera más verdadera, más profunda, o a lo mejor el Creador necesita que aprenda a guardar silencio, que aprenda a poner un límite o a decir basta, etcétera. Muchas de esas cosas que solamente llegamos a entender cuando nos aprendemos a dar ese espacio-tiempo. El tiempo cabalísticamente representa la misericordia de Dios. Entonces, a veces darnos un tiempo no es algo negativo, sino siempre es misericordia para nosotros, sobre todo cuando no entiendo cómo compartir y conectar con el alma de otra persona. Recordemos que, todo fue creado a partir de una unidad, ¿vale? Todo fue creado a partir de una unidad y todos en esencia somos uno. Sin embargo, el Adán Kadmon, que es esa alma grupal que contiene toda esa unidad y que cada uno de nosotros representa un pedacito de ese Adán Kadmon, está desfragmentado, se desfragmentó en 600,000 piezas para que cada una de esas piezas pudiera reconectar al Adán Kadmon y pudiera ser causa de volverse a unir, porque en realidad el Adán Kadmon se desfragmentó, pero solo en un estado de conciencia, porque todo permanece en un estado perfecto de unidad. Entonces, como todo está en un estado perfecto de unidad en el día 2, pues esta desfragmentación que ocurrió y que solo en la conciencia ocurrió esta separación, pero en esencia existe todavía esa unidad. El número 2 representa justamente esa aparente separación, pero en esencia una unidad que nunca se puede perder. Y cuando nosotros conectamos con la esencia de esa unidad, cuando nosotros conectamos con esa unidad, podemos entender o conectar con esta inteligencia de sabiduría, de entendimiento, de luz, de conocimiento de Dios, de experiencia divina,
para que eso pase necesitamos muchas veces darnos un espacio-tiempo, ¿no? Las 600,000 piezas están por ahí. El universo fue creado en estas 600,000 piezas para que cada uno de nosotros aprenda a compartir y aprenda que compartir es la forma de eliminar todos los bloqueos que hay dentro de nosotros, y que compartiendo es como regresamos a esa unidad. Pero como todos estamos en ese proceso de que no entendemos realmente que el compartir es la base de toda la creación, es la base de esta reunificación, de esta conexión con la unidad que existe en este momento, solamente que en conciencia no se percibe. Como la mayoría de nosotros no comprende esta esencia de que el compartir es la clave que me reunifica, entonces buscamos formas de evadir las situaciones. Por ejemplo, a lo mejor en tu vida en este momento la luz te está poniendo situaciones en las que tienes que compartir un donativo, o que tienes que compartir con tu pareja, o que tienes que perdonar a una persona que de alguna manera te hizo daño, o que tienes que hacer o interactuar con otros seres humanos que en este momento, por tu estado de conciencia actual, no quieres hacer, no deseas hacerlo, no hay un deseo. O sea, significa que en este momento no soy consciente de que necesito hacer eso, ¿vale? No soy consciente de ello. El que no sea consciente de que yo necesito hacer algo con alguna persona no significa que no sea lo que yo debo hacer, ni tampoco significa que no sea algo que no tenga que hacer. O sea, la falta de conciencia de que vivimos en un mundo en el que existía un ser, una sola alma que convivía en perfecta unidad con la luz, y que en cierto punto quiso ser como la luz, y la luz, para poderle otorgar placer y para poderlo bendecir, se ocultó para que esa alma pudiera desfragmentarse en 600,000 piezas, y cada uno de nosotros que estamos encarnados en este momento somos un pedacito de ese Adán Kadmon. Somos un pequeño pedacito de ese Adán Kadmon que está tratando de reconectarse con esa unidad. En este momento que nosotros estamos tratando de conectar con esa unidad, pues de alguna manera nos cuesta mucho trabajo el entender que todas esas piezas están viviendo un proceso de recordar, tratando de recordar que necesitamos compartir entre nosotros para poder reunificarnos a ese estado de conciencia donde la luz otorgaba todo y la vasija recibía todo. El alma, nosotros recibíamos todo, la luz otorgaba todo. El alma quiso ser como la luz, significa que nosotros necesitamos intentar compartir con las demás personas, pero en cierto punto hubo una ruptura donde las personas no recordamos que nuestro trabajo personal, nuestro trabajo espiritual, la razón por la que estamos aquí en este mundo es para compartir. Y se nos olvidó eso, simplemente perdimos la conciencia de que estamos en este mundo físico para compartir. Y vemos que todas las personas estamos atrapadas en el mismo proceso. Algunos recuerdan que están aquí para compartir, la mayoría de las personas no recordamos que estamos aquí para compartir. Y de una o de otra manera, el que cada uno de nosotros empiece a intentar compartir con las demás personas, pues se va a enfrentar a que muchas veces no tenemos el deseo de compartir con alguien, ¿no? Y más cuando esa persona no la conozco aparentemente, o esa persona no ha hecho nada para que yo desee hacerlo, ¿no? No hay un deseo en mí de hacerlo. Sin embargo, como no hay un deseo en mí de hacerlo, yo ya estoy en un estado de conciencia de separación, porque no puedo reconocer, no me estoy dando cuenta de que la otra persona y yo somos uno mismo, somos parte de una unidad. Y que yo recibo exactamente lo que doy.
Y como no soy consciente que yo recibo exactamente lo que doy, pues entonces no doy. Y como yo me limito a no dar, entonces de alguna manera me estoy poniendo un límite para poder recibir más. Por eso cuando una persona dice ya no puedo más, ya no puedo darle más amor a mi pareja, perdón, consideración, más detalles, ya no puedo hacer más por él, entonces en ese momento yo me limito de recibir más y en ese momento se acaba el amor. En ese momento empiezo a ver la negatividad de mi pareja, en ese momento empieza un proceso de separación, en ese momento empezamos a darnos aparentemente cuenta de que no lo quiero, de que no lo amo, pero en realidad la esencia es que sí lo amo, somos parte de una unidad. Pero he llegado a este punto de romper esta vasija, de romper esta relación, de romper, de dejar este estudio, de dejar las cosas a medias. He llegado al punto de hacer eso porque simplemente no comprendo que somos una unidad y que si yo me diera un espacio para entender cómo compartir con la otra persona, podría darme este espacio de retirarme un momento, pero con esa intención de darme cuenta cómo poder compartir con esta situación, con esta persona, y en ese darme cuenta cómo compartir con esta situación o con esta persona, yo podría entender cuál es mi propósito en esa situación, y si yo fluyo y doy a pesar de que no tenga el deseo de hacerlo, pero desde esta conciencia de que así es como tengo que compartir con esa persona, y lo entrego y lo otorgo, a pesar de no quererlo, a pesar de no tener ganas, a pesar de no sentir que lo necesito, yo lo hago un esfuerzo por otorgarlo. En ese momento recibo, en ese mismo instante en el que estoy otorgando de esa manera, entonces recibo lo que los cabalistas le llaman la luz. Y para que yo pudiera recibir esa luz, necesité este espacio que separe entre ambas aguas. Por eso dice, y dijo Dios, haya un espacio entre las aguas y que separe entre ambas aguas. No significa que estamos separados o que hay separación entre tú y el otro, entre tú y yo, entre el dinero y tú, entre el dinero y yo. No significa eso. Significa que hay un espacio entre las aguas, significa que me permita tener un espacio para poder ser consciente de que necesito compartir con la otra persona y en este momento no tengo ganas, no sé cómo hacerlo, definitivamente no quiero hacerlo. En ese espacio se va a dar algo que se llama, algo que es como un proceso de iluminación, se va a dar un proceso de conciencia en la persona. Y el momento en el que nace la conciencia en la persona de cómo poder conectar con esa otra persona, con esa situación, y la persona toma esa idea y conecta con ella y inserta, comparte, en ese momento nos unificamos con ese estado de Adán Kadmon, con ese estado de unidad, donde somos una sola esencia. Donde somos una sola esencia. Por lo tanto, la idea de pensar en separar una pareja o en separar una familia o en separar una situación no es buena nunca. Eso no es parte del sistema de la luz. Sin embargo, una pareja sí se puede dar un tiempo para reflexionar cómo seguir compartiendo con la otra persona, ¿no? Para hacer introspección, hacer un trabajo de conciencia de qué no he hecho bien, de qué estoy haciendo mal y cómo poder hacerlo bien y cómo poder darme ese tiempo para conectar con la otra persona. En ese momento que la persona hace ese espacio, hace ese tiempo, hay una separación que es permitida, que eso es poner un límite. Entonces, ese límite tiene que servirle al dar y al amor. Si el límite no le sirve al amor, no es límite. Y en el día 2 de la creación, el Creador nos muestra cómo los límites deben venir con amor y deben ser producto del amor y deben ser con el propósito del amor. Dice, por eso, que cuando esta división es para separar lo bueno de lo malo, para dividir entre cosas opuestas y distintas, se convierte en algo correcto y plausible. Pero
No debemos caer en la idea, por ejemplo, de que como yo sí conozco la Kabbalah, conozco la Torá, como yo nací hijo de madre judía y soy judío, entonces ahora puedo separarme de todos los demás porque todos los demás son malos. Porque si yo cayera en ese engaño, no estaría realmente haciendo una separación como en el día 2 de la creación, como no tendría una afinidad realmente con la luz, porque no puedo decir estas personas son malas, yo soy bueno. O sea, esa parte no debe ser de esa manera, sino el espacio es, por ejemplo, el límite sería cómo puedo compartir con esa otra persona diferente a mí, que nació en una condición distinta a la mía, con una educación diferente a la mía, cómo puedo compartir con esa persona. No sé cómo hacerlo. Y entonces me doy un espacio para entender cómo compartir con esa otra persona. Y en este espacio en el que me estoy dando, entonces ocurre en mí un proceso de iluminación, de entendimiento, de conciencia, de realmente cómo poder conectar con el alma de la otra persona y entonces fluir hacia ese compartir con esa otra persona. Cuando hacemos este proceso, cuando me entrego a este proceso, entonces revelo la luz y estoy estableciendo un verdadero límite. Entonces no se trata de decir todos estos son malos y todos estos son buenos y todos estos son negros y azules. Se trata de darme un espacio para entender cómo compartir con la otra persona. Si realmente tienes la sabiduría de Dios y estás conectado con Dios, entonces date el espacio, el tiempo para compartir conmigo. De otra manera, no, tu límite no viene desde un nivel de amor. Y como no viene desde un nivel de amor, no hay una afinidad con la luz. Y eso significa que hay obscuridad en tu vida, hay obscuridad en tus situaciones, que no haya luz significa pues no hay prosperidad, amor, dinero, salud, etcétera. Se apaga la luz porque en realidad estoy segregando, estoy separando, cuando Dios no separa ni segrega. Todo es una unidad. Y los límites que tal vez estoy poniendo no vienen desde un nivel en el que cómo puedo compartir con la otra persona realmente. Si yo pensara realmente el compartir con la otra persona y me diera un espacio para hacerlo, entonces entendería de manera profunda el sentir de la otra persona y entendería de manera profunda cómo poder llegarle a esa persona. Y eso es justamente lo que nos está enseñando la Torá en el segundo día de la creación. Fíjense, llevamos muy poco y vienen enseñanzas muy profundas, ¿no? Dice, esto se constata cuando vemos que Dios aprueba en el día primero la separación de la luz y la oscuridad, pero en esta ocasión se trata de la separación de un mismo elemento, el agua, para colocar unas aguas por encima de las otras. Y entonces, colocar agua por encima de las otras no significa que cuando yo separo yo estoy por encima del otro que separé, porque así es como muchas veces nos vemos, ¿no? Es que como yo soy un sacerdote estoy por encima de ti, o como yo soy un elegido estoy por encima de ti, y así estamos acostumbrados como a separarnos o a tratar de distinguirnos, o a tratar de ponderarnos o darnos más o menos valor. Pero en realidad, la misma acción de darme un límite, de ponerme un límite para compartir con otra persona, en el momento en el que yo, a pesar de no tener deseo, a pesar de no tener ganas, comparto con la otra persona, en ese momento mi acción de compartir me pone por encima de la otra persona. Sin querer estar realmente por encima, sin que ese sea mi objetivo, me pone por encima de la otra persona. Entonces, si te das cuenta, el entender lo que es un límite verdaderamente, eso realmente nos pone por encima del otro. En este momento donde el creador está poniéndose un límite a sí mismo, es porque quiere poner por encima ciertos valores de otros valores, porque quiere poner por encima ciertas características de otras, para que nosotros podamos
entender qué cosas nos llevan hacia lo superior y qué cosas no nos llevan hacia lo superior. Está en este momento de alguna manera ponderando o dando valor, pero el valor desde el amor tiene que venir desde ese dar, acuérdate. Y dice, pero en esta ocasión se trata de la separación de un mismo elemento agua para colocar unas aguas por encima de las otras, ¿vale? Muy bien. También dice, analizan la palabra Shamay, dice Shamay, cielo. El vocablo hebreo Shamay se compone de las palabras Esh y Maim, que significan fuego y agua. Esto es porque el cielo está compuesto de estos dos elementos opuestos e irreconocibles que para cumplir con la voluntad de Dios coexisten ahí en paz. Entonces dice, las palabras Esh y Maim, que significa fuego y agua, es porque el cielo está compuesto de estos dos elementos. O sea, el cielo contiene fuego, el cielo contiene agua. ¿Y cómo hacer que coexistan el fuego y el agua si aparentemente uno seca al otro, ¿no? Y cuando una persona no tiene deseo de fluir, no tiene el deseo o la conciencia de que somos una unidad, no entiendo que el compartir contigo mi dinero hace que me llegue más dinero. No lo entiendo. No tiene sentido que el que yo te otorgue algo en este momento va a provocar que algo me llegue. No tiene sentido. O no tiene sentido que el que yo te trate bien y te haga sentir bien en el cómo te trato, pues la vida me va a empezar a tratar bien a mí. No tiene sentido, no hay una lógica aparente en este razonamiento. Sin embargo, los cabalistas enseñan que cuando nosotros, a pesar de no querer, a pesar de no tener una muestra, a pesar de que no hay algo que me empuje o que me impulse a compartir, a pesar de que no hay algo que me motive a fluir con la otra persona, a compartir con la otra persona, a pesar de que no lo hay, el hecho de que yo me permita tener el espacio con la intención, fíjense, la intención que es. La intención permite que el fuego y el agua se unan. Me permito darme ese espacio con la intención de amar. Esa intención permite que ese fuego y esa agua convivan en paz. Porque me estoy dando ese espacio con la intención de amar. Con la intención de dar más. Le quiero dar más a la otra persona. Entonces me doy ese espacio. Por eso dice aquí, a esto nos referimos cuando decimos al finalizar los rezos Ose Shalom Bimromav, que se impone la paz en sus alturas, o que imponga la paz también entre nosotros. Es decir, que a pesar de las múltiples diferencias que existen entre los seres humanos, pedimos al Creador que nos ayude a lograr la paz y la concordia entre nosotros, coexistiendo en armonía para hacer su voluntad. Pero la única manera de que ocurra eso es a través del amor. Es incorrecto y está mal interpretada la Torá cuando nosotros segregamos o hacemos o ponderamos o decimos las naciones, los salvadores, los hijos de Dios, los no hijos de Dios, etc. Y no entendemos que somos una misma alma. Somos una misma alma, aunque somos distintos, pero pertenecemos al mismo cuerpo. La Kabbalah enseña hay chispas de alma que vienen del cerebro, hay chispas de alma que vienen del corazón, hay chispas de almas que vienen de los riñones, pero todas al final forman parte de una misma entidad, que esa entidad es el Adán Kadmón, como se le conoce a este hombre pues arcánico, ¿no?
Y dice también, a diferencia del día 1 que procede de la unidad simple, elegante, irreductible, en el día 2 trae consigo el nacimiento de la separación, uno se convierte en dos, por lo tanto la unidad se rompe. Pero esto es solo en apariencia. Solo en apariencia la unidad se rompe. La unidad nunca se fractura. Nunca perdemos la conexión con el dinero, nunca perdemos la conexión con la luz, nunca perdemos la conexión con nuestra pareja, nunca perdemos la conexión con la salud, con nada. A pesar de que las cosas pareciesen que perdí la salud, pareciese que perdí el dinero, pareciese que no tengo trabajo, en realidad la conexión nunca se pierde, siempre está. Pero en el día 2 surge esa ilusión, porque la persona deja de pensar en dar y ahí es donde ocurre la fractura. O sea, en otras palabras, que el egoísmo es la fuente de esa fractura. Dice, en su lugar vinieron sus grandes opuestos del caos y la armonía que todavía gobierna nuestro universo hoy en día. El Zohar nos dice que como resultado de la dualidad irresoluta en este segundo día se creó el infierno. Entonces, fíjense, cuando decimos ¿qué es el infierno? El infierno es la realidad interna que vive una persona. Obviamente el infierno también lo podemos ver como un lugar, hay un lugar en donde hay un infierno y donde se experimenta un sufrimiento. Pero dentro de una persona también existe el infierno. Y cuando la persona se resiste a compartir, en ese momento comienza a vivir un infierno, porque no entiende que lo que le está negando a la otra persona, se lo está negando a sí misma. Que lo que le está negando compartir a la otra persona, ponérsela fácil, ponérsela en abundancia, darle abundancia al otro, se lo está negando a sí misma, no lo comprende la persona. Por eso dice el Zohar, en la obra de la creación hubo una disputa entre la izquierda y la derecha, y en esa disputa que provocó la izquierda se creó el Geinom. Geinom se aferró a la izquierda. Entonces, el infierno está aferrado al egoísmo, a la izquierda. Eso significa a la severidad. Cuando nosotros actuamos con severidad con otra persona, los juzgamos con severidad, somos duros con las otras personas, en ese momento comenzamos a experimentar el infierno dentro de nosotros y nuestra vida en general, todas las cosas a nuestro alrededor se vuelven un infierno. Por eso dice, esto implica los riesgos que surgen de la desunión y la discordia entre la gente y que nunca debemos subestimar este peligro. Vale la pena mencionar que este es el único día de la creación al final del cual Dios no dijo que era bueno. Para sanar esta herida de división debemos encender una fuerza unificadora, una luz divina que irradie sus rayos sobre nuestro mundo desde donde el uno se ha fragmentado en los muchos, iluminando nuestro camino de regreso al reino del uno. De esta luz recibimos inspiración y sabiduría para ser almas independientes e interdependientes. Debemos adquirir la capacidad de unificar las partes de un todo al mismo tiempo que conservamos nuestra individualidad a medida que trabajamos juntos en unión, a fin de asegurarnos de que no hay espacio para que entren las fuerzas negativas. Entonces, en una relación de pareja donde los esposos se comparten, se dan a sí mismos, se tratan con amor, se tratan con cariño y no permiten que haya un espacio entre ellos, ¿qué sería un espacio? Egoísmo, donde ya no quiero compartirle al otro. ¿Qué sería un espacio? Ocultarle a la otra persona algo. ¿Qué sería un espacio? Serle infiel a la otra persona. ¿Qué sería un espacio? Todas esas cosas que generan una grieta, una separación, la hacen grande la separación. Si esa pareja comenzara ese proceso de reconciliación y se entregaran amor mutuamente, o en una relación cualquiera, empezara yo a tratar a muchas personas, empezara yo a tratar a la gente con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dulzura, sin permitir que haya una separación entre tú y los demás,
En ese momento, al no permitir que haya ese espacio, al no permitir que haya un espacio, ocurre una conexión. Y esta conexión es el árbol de la vida, es la unidad, es la fuente, es nuestra esencia, nuestra verdadera esencia. Debemos preguntarnos si a lo largo de nuestra vida hemos sido personas que de alguna manera nos hemos tratado de mantener o nos hemos mantenido en esta conexión con el amor, ¿no? Y en esta conexión con tratar de conectar con la chispa del otro y realmente cerrar los espacios con el otro. Porque puede ser que una persona nos trate mal, o puede ser que una persona nos haga daño, puede ser que una persona de alguna manera nos haga sentir lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que interpretemos como sufrimiento, podría ser que una persona nos hiciera sentir eso, o tratara de hacernos sentir eso, o podría ser que un juicio, alguna cosa, un chisme o algo te haga sentir de esa forma. Pero en realidad, cuando nosotros entendemos que no hemos perdido nuestra conexión con la luz a pesar de lo que la otra pieza dice, y que la otra persona puede ser grosera, puede ser negativa, pero el que yo conecte con esa persona y no permita que haya un espacio, o sea, la perdoné. Obviamente me alejé y seguí mi camino, pero la perdoné y acepté la situación y conecté con ella. En ese momento, como no hubo una fractura, no permití que hubiese una fisura, no estoy permitiendo que el infierno entre en mi vida. Por eso el sufrimiento no entra en tu vida. Entonces, si tú te mantienes cerrando las fisuras en tu día a día, si te mantienes cerrando las fisuras con tu pareja, por ejemplo con la pareja, o sea, a lo mejor tiene reproches y tiene muchas cosas, y realmente si tú quisieras cerrar esas fisuras tendrías que aceptar lo que te está diciendo y solucionarlo, darle una solución para que se cierre la fisura. O a lo mejor estoy enojado con ella, pues tengo que cerrar esa fisura y perdonarla. O a lo mejor tengo un problema con un hijo y no sé cómo conectar con él, pues cierra la fisura y conecta con él, aunque no tengas ganas y no tengas la emoción o la sensación correcta, ¿no? Entonces el que de alguna manera nos impulsemos a cuidar que en nuestras relaciones, de no dejar fisuras abiertas, o sea, no dejar de compartir nunca, aunque no entiendas cómo hacerlo. Si no entiendes, date un espacio y hazlo. El día 2 sirve para que nos demos un espacio para poder ver cómo poder dar realmente al otro, ¿no? El día 2 sirve para eso. Esa es la función del día 2 de la creación. Esa es la función de que Dios haya separado. Que en realidad el separar no es algo físico, eso es un código, esa es una ilusión, esa es una interpretación literal de la escritura, pero en realidad significa el separar las aguas, significa el que yo me doy un espacio para tomar conciencia sin perder de vista que el objetivo de la creación es compartir. Entonces me doy un espacio, pero sé que al final voy a compartir contigo. Sé que voy a llegar al punto de tener que compartir contigo, voy a llegar al punto de tener que perdonar, voy a llegar al punto de tener que cerrar esta fisura, voy a llegar al punto de tener que perdonar a la persona que me hizo daño, voy a llegar al punto en el que la persona que fue egoísta yo voy a tener que ser altruista, voy a llegar al punto en que necesite reunificar otra vez a toda la unidad. Y ese punto en donde todos vamos a llegar, porque todos vamos a llegar ahí, necesito tenerlo claro todo el tiempo para que yo entienda que el separar, fragmentar, dividir, quitar a la gente de mi vida no es algo bueno. Por supuesto que no es bueno. Por eso en el día 2
Dice así: por consiguiente, los sabios nos aconsejan que evitemos iniciar cualquier nuevo proyecto en este día de fragmentación, puesto que proporciona una abertura para que entren las fuerzas negativas e infecten nuestra empresa. Entonces, bueno, esto lo dice desde la postura de la sabiduría de Kabbalah. El día lunes, que es el día 2, no es bueno iniciar cosas, según los sabios de la Kabbalah. ¿Vale? Según los sabios de la Kabbalah, el día 2 no es bueno iniciar algo, pero por esta razón de lo que estamos platicando. Y hubo luz, dice así: resulta sorprendente que el primer día haya creado Dios solamente la luz, en tanto que los demás días creó tantas cosas. Y bueno, pues entonces Dios agrupa a las personas, pues la vibración es la que agrupa a las personas. Pero si hubiese un grupo de personas que se mantuviese en ese estado de conciencia de que somos uno, y a pesar de las divisiones y las situaciones que aparentemente pasen en nuestra vida, pudiésemos, a pesar de no sentir un gran amor por la humanidad, darnos el espacio para entender cómo poder compartir con los demás y hacer un esfuerzo por fluir hacia los demás, en ese momento empezaríamos a generar una frecuencia vibratoria de amor y comenzaríamos a unificarnos. Ese amor nos podría unir. Ese amor nos podría unir. Voy a ir al Evangelio, donde dice, estoy en Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Este vino para testimonio, para testificar acerca de la luz y para que todos creyeran mediante él. Pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz, porque él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y es lo que trato de decirles en el día 2 de la creación, que muchas veces al malentender la escritura nosotros separamos a Jesús. Cuando se encarnó, lo separaron de la comunidad. ¿Por qué lo separaron? Porque en el fondo, en la esencia hay la sabiduría está ahí, la sabiduría la hay, pero en la esencia no hay amor. ¿Y cómo sé que no hay amor? Porque si hubiera habido un límite sano verdaderamente con Jesús, entonces hubiera habido un espacio para entender cómo compartir con esta alma, y entonces en ese espacio que me hubiera dado, me hubiera venido la conciencia de cómo compartir y hubiera podido conectar con él, y hubiera habido amor y hubiera habido unidad. Y en ese hubiese existido esa unidad, pues otra cosa hubiera pasado. Pero en la esencia, debajo de la sabiduría que muchas veces se utiliza en este mundo, no hay amor. Debajo de las palabras de tanta sabiduría no hay amor. No hay una intención verdadera de compartir con la otra persona. No hay una intención verdadera de realmente ayudar a la otra persona. Y eso es justamente algo que muchas veces le falta a la sabiduría. Le falta a la sabiduría ese no desconectarme de la esencia, no desconectarme del estado de unidad, no desconectarme de la luz. Dice: vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Es 1:11, Juan 1:11. Pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, pero a los que le recibieron, o sea, a los que realmente, aunque no entienden la figura de Jesús, se dan un espacio para decir: ¿cómo puedo compartir con él? ¿Cómo puedo conectar con esta esencia, con esta chispa?
entonces viene la bendición y esa persona es llamada hija de Dios. Hace mucho tiempo, pues, estudiaba Kabbalah directamente de un maestro, de un rabino. Tenía el estudio de la Kabbalah, pero un buen día me llamó mucho la atención que mi maestro me dijo: busca a Jesús, Jesús es el maestro del amor. Ese busca a Jesús, Jesús es el maestro del amor, me llevó en mi vida, y ojalá que en otro video pueda profundizar más, pero ese busca a Jesús me llevó en mi vida a intentar compartir con la luz, porque venía siguiendo esta revelación de luz y venía descubriendo este camino y venía entendiendo qué es el Zohar, qué es la Torá, y venía enseñándolo y aprendiendo, y en este estudio qué hay más profundo, qué hay debajo de eso, y debajo de eso encontré que había Jesús, ¿no? Entonces, ahora conecto con la figura de Jesús, fui a buscar a Jesús y pues no sé qué encuentro. De primera instancia no sé qué encuentro. A la luz, al calce de todo lo que había aprendido en la sabiduría de Israel, pues no sé cómo interpretarlo, no sé cómo entender que Jesús es Dios. No sé cómo entender los misterios que hay de la Trinidad y muchas cosas, no sé cómo entender eso, pero en ese momento conecto con la tradición católica, con el católico tradicionalista. Yo soy católico, en ese momento conecto con un padre tradicionalista y empiezo a acercarme a Jesús. Empiezo a retomar mis raíces católicas y empiezo a ir a misa, empiezo a retomar los sacramentos, me vuelven a bautizar, porque yo me había bautizado en la religión católica moderna, y bueno, pues aún a pesar de no saber muchas cosas, acepto el bautizo y los sacramentos, me caso por la tradición, por la Iglesia Católica tradicionalista, etcétera, y comienzo un proceso en esto, ¿no? Sin embargo, la experiencia que yo traía de la Kabbalah pues era mucha, ¿no? Años estando estudiando y practicando y enseñando y recibiendo y dando, etcétera. Y toda esta enseñanza, pues dije, bueno, hay muchas cosas que son maravillosas. Yo empecé a buscar a Jesús, pero la sabiduría de Israel la ponía por encima de Jesús, y de esa manera lo buscaba, ¿no? Y pues en realidad no lo supe encontrar, a pesar de que entré a la religión y recibía los sacramentos, etcétera, pues no recibí nada, no entendía qué estaba pasando. Fue con el tiempo, me mantuve queriendo realmente compartir con lo que la luz me estaba poniendo. ¿Por qué la luz me está poniendo esto? No lo entiendo. ¿Será que no quiere que estudie Kabbalah? ¿Será que mejor me voy a poner mi atención en otra cosa? No sé, no entiendo. Con el tiempo empecé a percibir un Jesús divino desde otra perspectiva, ¿no? Ya empecé a entender que existe la posibilidad de conectar realmente con Jesús, con Jesucristo, a través de la comunión, por ejemplo. Y empecé a ver a Jesús desde otra perspectiva. Yo me puse en otra perspectiva con respecto a eso. Y empecé a encontrar una fuente de gracia inagotable. Empecé a recibir gracia para seguir estudiando el Zohar, para seguir estudiando la Torá, sin tener que estar conectado, vinculado al resto de la mañana, tarde y noche, Pesach, Rosh Hashanah, y todas esas fiestas. Me conecté
me abrí completamente, me entregué completamente a Jesús. Me dijeron el rosario tiene un poder especial, comencé a hacer el Santo Rosario, empecé una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que empecé a descubrir cómo esas cosas tan sencillas, esas cosas tan simples, me conectaban a la unidad de una manera tan profunda. Sin embargo, había muchas cosas que no comprendía, como cómo compartir con las personas, cómo conectar con la luz de mi esposa. Y entendí que todas esas leyes espirituales de las relaciones, de la pareja, de los hijos, todo lo tiene la Kabbalah. Así que tomé lo bueno, tomé el consejo de un maestro, tomé lo bueno de la sabiduría, pero entregué mi alma y mi corazón a Jesucristo. Y desde esta perspectiva, pues comencé a ver cómo mi vida tenía una gracia muy especial, cómo Dios me permitía penetrar en la sabiduría como los tzadikim, como los justos, sin ser un justo, y cómo cada vez que había una desconexión de mi esencia, de la fuente, etcétera, pues iba y me comulgaba, me confesaba o lo comulgaba, y yo veía cómo haciendo esto me mantenía bien conectado a la luz y no me desconectaba de la fuente, y viví todo un proceso. En ese proceso de años entendí que la esencia del cristianismo y del judaísmo es exactamente la misma. La Kabbalah es lo mismo en el cristianismo y en el judaísmo. Y puede haber una pequeña desconexión de esa, pues de esa sabiduría, porque en realidad es la misma religión. Y esa desconexión ocurre cuando el propósito de darnos el espacio, de crear los espacios, no es amar. Ahí es cuando ocurre una desconexión, ahí es cuando nos desconectamos y ahí es cuando comenzamos a vivir sufrimiento. Entonces empecé a ver que Jesús es Dios, y empecé a experimentarlo, y empecé a experimentar el misticismo, y empecé a experimentar muchas cosas que de alguna manera me permitían conectar cada vez más profundo con la Torá, y entender algunas cosas más profundas en la Torá. Y empecé a analizar la Kabbalah, el cristianismo, la Kabbalah, el cristianismo. Empecé a vivirlo, a experimentarlo. A lo mejor no soy una persona tan erudita, pero soy una persona que ha profundizado en esto que estamos platicando, y me he dado cuenta, después de todo esto, que primero la Torá y el Evangelio no se contradicen para nada, son como los dos hemisferios cerebrales. Hay que unirlos y hay que vivirlos de manera unificada para que podamos encender el automóvil, encender toda la Merkabá, y que cuando lo entendemos y encendemos la Merkabá, entonces comenzamos a ver resultados grandes. Conforme estudiaba la Torá y conforme iba a misa y estudiaba la Torá, iba a misa, estudiaba Kabbalah, iba a misa, estudiaba Kabbalah, iba a misa, empezaba a vivir cambios, había cambios en mi forma de ser muy profundos. Las personas a mi alrededor me decían, oye, ¿cómo has cambiado tanto? Mi esposa, etcétera. Empecé a ver muchas cosas, muchos cambios, realmente empecé a ver un fruto de una transformación verdadera en mi persona. Y al hacer retrospectiva, en verdad no necesité tantas horas de Hitbodedut, o no necesité hacer tanto para poder tener ese resultado. A veces con un rosario, a veces salmos, cuando tenía tiempo hacía mis conexiones, y a veces una temporada con puras conexiones, otra temporada con puros salmos, otra temporada con el rosario. Y descubrí, por ejemplo, con el rosario que se conserva la conexión, conservo la gracia, se conserva la unificación,
con los salmos ocurre un proceso de que siento una profunda iluminación y mis emociones empiezan a vibrar más alto. Y así puedo dar testimonio de cada una de esas cosas que he practicado y practicado y practicado y practicado. ¿Y por qué te refiero a todo esto? Porque es importante que cuando estudiemos Kabbalah, cuando estudiemos la Torah, primero, muchos de nosotros no somos judíos y el estudiar no nos hace judíos y no necesitas transformarte en un judío. Primero. Segundo, estudio la Torah sin la intención de volverme judío, pero sí con la intención de conectarme al amor que hay detrás de esa Torah. Porque detrás de la Torah está Dios y Dios es amor. Y conforme yo empiezo a conectarme a la Torah con el afán de saber cómo compartir más adecuadamente con la gente, con mi vida, con mis situaciones, con mis procesos, cómo concretar mi corrección, etc., entonces la Torah empieza a dar frutos en mí. Y tercero, pues para que nosotros al estudiar la Torah podamos tener el mérito de mantenernos en ella firmes, necesitamos mantenernos conectados a la oración mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, a todos los Shabbats, a todas las ventanas cósmicas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, todas las ventanas cósmicas. Yendo a misa cada 8 días, comulgando, confesándome, hablando con un confesor espiritual, exponiéndole todas las cosas que me pasan, que siento. Con estas cosas tan simples se mantiene una conexión tan profunda como la otra. ¿Por qué? Pues porque ambas cosas están conectadas a la misma fuente. Entonces, en el segundo día de la creación, aunque aparentemente se separaron las aguas, en realidad solamente ocurre esa separación dentro de la cabeza del cabalista, porque la verdad es que nada está separado y Dios nunca ha separado nada. Siempre ha existido esa continuidad y Dios siempre sigue revelando esa luz. Por esa razón, en este día 2 de la creación entendemos que mantener la paz entre los mundos es mantenernos unificados al amor. Y en esta clase yo te invito a que te mantengas estudiando la Torah, porque aquí vas a aprender muchas cosas, toda la sabiduría de Dios. Y si necesitas energía, transformación y el poder de Dios, pues aquí búscanos para que te diga cómo bajar más gracia y cómo bajar más energía y cómo le he hecho yo para obtener mayor beneficio y bendición en mi propia vida y en la vida de mis alumnos y en la vida de las personas que he conocido. A pesar de todas mis crisis y de todos mis procesos por los que he vivido, la sabiduría de la Kabbalah siempre me ha dado respuestas y la religión siempre me ha dado ese confort, esa gracia, ese poder, esa sensación de transformación, esa sensación de completitud. Y juntas me han permitido realmente experimentar cambios en mi manera de ser, en mi manera de pensar, en mi forma de relacionarme con mi familia, en mi forma de relacionarme con mis hijos, en mi forma de quitarme el egoísmo, ¿no? Y en volverme una persona verdaderamente altruista. Y poco a poco voy haciéndolo. Es un trabajo que no se alcanza ya lo hice, sino es algo que se va haciendo constantemente con el tiempo. He llegado a entender que todo el tiempo uno tiene que estarse autotransformando. Pero estas dos cosas juntas han sido mis secretos, es mi herramienta, es lo que uso para que realmente pueda yo tener esta conexión con la luz del Creador
y sin descuidar los consejos de los sabios, de todo eso que aprendí durante años y el poder de Dios que es Jesucristo. Así que, pues nada, nos vemos la próxima clase. No te pierdas el día 3 de la creación. Seguimos.